Me gustaría que me acompañarais a una segunda lectura. Vamos a leer en la carta a los Romanos, el versículo 8, el capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 8, y leeremos los versículos del 12 al 17. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia, como congregación, porque somos conscientes de que en ti vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Te suplicamos humildemente que nos guíes y gobiernes con tu Espíritu Santo, para que toda palabra que salga de nuestra boca y todo lo que hagamos en nuestra vida te agrade y sea de tu voluntad, para que no te olvidemos, sino que recordemos que siempre caminamos en tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, no hay que deciros que hoy es 19 de marzo y que muchos países de Europa celebran el Día del Padre. Pero casi todos nosotros, muchos de nosotros, sabemos que esto es una estrategia de marketing de los grandes almacenes para hacer negocio. Yo quiero exponer hoy, con la porción del Evangelio que hemos leído, deciros quién es el Padre de todos aquellos que han puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de verdad es el Padre de los cristianos? Si bien los cristianos, los creyentes, tenemos a Dios como Padre, ese Padre no es nuestro Señor Jesucristo, debemos entenderlo así. El Padre de los creyentes es también el Padre de Cristo, aunque en un sentido diferente, porque los creyentes cristianos somos hijos adoptivos de Dios, mientras que nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo eterno de Dios. Jesús declaró a Dios como su Padre y enseñó a todos sus seguidores a hacer lo mismo. Y lo que distingue al Hijo del Padre no es la calidad de su ser, que en esencia es tan divino como su Padre, sino el funcionamiento de la relación existente entre la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad, según el cual el Hijo vino al mundo para hacer la voluntad del Padre. Los cristianos de hoy dan por sentado que Dios es nuestro Padre, pero pocas personas se detienen a pensar qué significa ese título. Proclamar nuestra fe en Cristo nos da el gozo de reconocer que nuestro Señor es nuestro único y suficiente Salvador, y que Dios Padre,
el Dios glorioso, sea nuestro Padre para todos aquellos que han puesto la fe en su Hijo. Solemos decir cuando oramos, y así nos lo pone el Evangelio de Mateo, en la oración por excelencia que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Podemos ver en Mateo 6 y versículo 10. La voluntad de nuestro Padre es ciertamente lo que Él quiere, y así se hará tanto en el ejército del cielo como en todos los habitantes de la tierra. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó esta oración y la usó en un sentido muy estricto cuando la hizo en el huerto de Getsemaní, cuando el sudor con gotas de sangre brotó en su rostro y el ángel lo tuvo que sostener con todo temor y temblor. El temor de un hombre con toda su humanidad, lleno de angustia, se apoderó de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Allí inclinó su cabeza y exclamó: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, los creyentes, los fieles cristianos, cuando tengamos que soportar la dura prueba, hemos de saber que así lo ha permitido Dios. Y hemos de decir de una manera sumamente sincera: hágase la voluntad de Dios, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros como iglesia oramos, y como iglesia, la congregación de hermanos, pertenecemos a nuestra segunda familia, lo que es la familia en la fe, cuando depositamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros sus hijos adoptivos. He elegido esta epístola de los Romanos porque Romanos es una carta escrita para todo hombre. Romano es el Evangelio de Dios, como dice el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos. Es un libro que es para el mundo y para la Iglesia, para teólogos y filósofos, y también para los legalistas. Es un libro que es para creyentes inmaduros y maduros. Un libro para el que sufre, un libro para los inconversos y los religiosos. La carta a los romanos es la verdad que desesperadamente necesita todo hombre, quien quiera que sea y a donde quiera que se encuentre. Debemos comprender desde el principio de nuestra existencia el principio de culpabilidad del hombre. Todos los hombres, sin excepción, somos culpables ante Dios y por lo tanto estamos condenados. Debemos reconocer el hecho de que todos somos pecadores y que Dios no hace acepción de personas. Nadie puede eludir el juicio de Dios. El viernes, en los estudios bíblicos que hacemos por las casas, surgió la pregunta: siendo creyentes, al final de nuestra vida, ¿seremos juzgados por Dios? Todos seremos juzgados por Dios. Nadie puede eludir el juicio de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y no puede hacer justo al hombre que es injusto. Este enorme obstáculo que tenemos es vencido en el mismo momento en que Jesús fue ofrecido como sacrificio propiciatorio en el árbol de la cruz, pagando allí por todos nuestros pecados.
Y eso no podremos ni comprarlo, ni merecerlo, ni obtenerlo, ni adquirirlo. Nosotros solamente lo podemos recibir a través de la fe. Y por tanto, tenemos que concluir con esta exposición que somos justificados únicamente por la fe y solo por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 8 es el capítulo más hermoso de toda la obra del apóstol y nos muestra lo que es la vida nueva en el Espíritu y la vida que nos espera. Nos muestra lo que es verdaderamente importante para la vida del cristiano, que ninguna condenación hay en los que están en Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 1 del capítulo 8. Cuando uno es hijo de Dios, es manifestado por el hecho de que uno es guiado por el Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios es permitir que el Espíritu de Dios te lleve a actuar como verdadero hijo de Dios. Debemos venir cada día al pie de la cruz, arrepentidos, con fe y arrepentimiento, porque la fe, si no va acompañada de arrepentimiento, es una fe ilegítima. No es la fe de los elegidos de Dios. Ningún hombre confía jamás que no necesita un Salvador. No podría sentir nadie que no necesita un Salvador, a menos que se sienta desfallecido por sus fuerzas, que cree que puede salir. Necesita y necesitamos todo un Cristo Salvador por el peso de nuestro pecado. Y es el Espíritu Santo quien conduce a los hombres primero al arrepentimiento y después a tener un alto concepto de nuestro Señor Jesús, que es el único digno de suprema alabanza. No hay una limpieza eficaz del pecado si no es por medio de la fe incomparable, ofrecida de una vez y para siempre sobre el madero sangriento del Calvario. Todos los que son guiados allí por el Espíritu de Dios, esos son los que verdaderamente son hijos de Dios. Nosotros, los hombres, en algún momento de nuestra vida, el Espíritu de Dios nos visita a cada uno de nosotros y nos conmueve y nos turba y nos volvemos conscientes de su poder. Notamos su presencia de una forma en la que nunca habíamos sentido. Nos ablandamos, incluso nos derretimos cuando lo notamos cerca de nosotros. Cuando notamos su presencia, repentinamente hemos sido y nos damos cuenta de que no es lo que deberíamos haber sido. Que nuestras vidas han sido un fracaso, llenos de pecado y llenos de egoísmo, dependientes de un mundo carnal. Y es entonces cuando nos damos cuenta que hemos sido mundanos, que hemos estado en el mundo casi todo el tiempo, que hemos olvidado a Dios y el gran amor eterno que tiene en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien nos declara esta situación. Es el poder del Espíritu Santo quien identifica al creyente. El verdadero creyente demuestra que está en Cristo por la vida que lleva. Sea cual sea el espíritu que mora en el hombre, a ese espíritu pertenecerá el hombre. Si tú tienes el espíritu de egoísmo, pertenecerás al espíritu de egoísmo.
y te llamarán egoísta. Si tienes el espíritu de temor, te llamarán miedoso y pertenecerás al espíritu del temor. Si tienes el espíritu de queja, te llamarán quejumbroso. Si tienes el espíritu de mal, te llamarán mala persona. El creyente que vive bajo el impulso de la carne se le llama alma adúltera. Y en la carta a Santiago nos lo dice claramente, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, perteneces a Cristo y serás seguidor de Cristo. La carta a los Gálatas, en el capítulo 2, y versículo 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, nos dice este versículo. Y reconozco que he de actuar obedeciendo a Dios como el Padre, y no actuaré jamás como esclavo del pecado, porque si tienes mente de esclavo, no actúas como hijo. Como dice aquí en Romanos 8 y versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Hermanos, ser guiados por el Espíritu es dar muerte a los malos hábitos del cuerpo, es rechazar todo lo que nos ofrece de atractivo el mundo, que no es nada, y es rechazarlo inmediatamente por medio del Espíritu. Entonces es cuando se confirma que somos hijos de Dios, con la promesa de que nos dice su palabra: vivirán eternamente. Y es solamente los que son guiados por el Espíritu, los llamados hijos e hijas de Dios, como tales se nos concede ese título, una relación íntima en la que podemos venir orando al Padre Celestial, tener ese acceso inmediato, libre, que tenemos los jueves en el culto de oración, con la calidad de reconocer que somos miembros de la familia universal y herederos suyos, y junto con herederos con Cristo. Amén. Todos los hombres no son ciertamente hijos de Dios. Ser un hijo adoptivo de Dios proporciona al creyente una nueva identidad. No nos hemos ganado esa identidad, la hemos recibido por gracia, la hemos recibido como un regalo. Y esto es lo que forma la Iglesia: hermanos y hermanas adoptados que invocan al Padre Celestial, y otra vez: Abba, Padre. Por eso la Iglesia es considerada como la familia en la fe. La familia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Debemos permitir como Iglesia que la luz brille ante los demás, como un faro, como un luminar, no solo en la isla, sino en todo el mundo, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y así lo dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 16. Nos dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué gran privilegio!
es un privilegio que pertenece exclusivamente a aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio de salvación. Y este es el Evangelio que predicamos a todo el mundo. Hay un solo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el increado, eterno Hijo de Dios, a quien Dios envió a semejanza de carne pecadora y de pecado, para morir por los pecadores. Solamente los hijos de Dios gozan de intimidad con Dios Padre y del consuelo de su cuidado. Solamente a ellos les corresponde, por tanto, poder dirigirse a Dios como Padre. ¿Quiénes son estos que se pueden dirigir a Dios como Padre? Todos aquellos que han puesto la fe en nuestro Señor. Porque ser cristiano es estar en Cristo, ligado a Él íntimamente y orgánicamente como parte del cuerpo de nuestro Señor. Estar unido a Él. De modo que permanecer en Cristo es mantener y desarrollar cada día el crecimiento espiritual. Más aún, es una relación que debemos tener que es recíproca. Cristo permanece en nosotros y nosotros estamos en Cristo. El Espíritu de Dios es la exclusiva de la herencia. Es una exclusiva que nos asegura que somos hijos de Dios. Es la evidencia que el Espíritu Santo confirma al guiarnos a una guerra continua contra el pecado. Somos de un árbol la astilla que pertenece a ese árbol. Nuestra adopción por Dios Padre es real, es verdadera, pero aún no está completa. Todavía no estamos en la casa que nuestro Señor nos ha preparado. Estamos esperando la gloria. Mientras tanto, Jesucristo nos envió al Espíritu de Dios para darnos poder y para permitirnos clamar y una y otra vez, Abba Padre. En el culto de oración que hacemos los jueves, a mí me enternece, me pone el vello de punta cada vez que oigo a nuestra hermana María decir papito, porque lo dice con la ternura de una hija a su padre, de un cristiano a nuestro Padre. Ser espíritu es lo que en un momento de duda, cuando estamos desconcertados, hace que le llamemos a Dios papá, y lo hagamos de todo corazón, y lo hagamos con esa ternura que tiene el niño pequeño hacia su padre. Aunque no seamos conscientes de ello, es el Espíritu Santo el que nos hace saber que somos hijos de Dios. Y esto tiene unas consecuencias, como nos dice el versículo 17 de Romanos 8. Nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, el que nos susurra y nos dice, nuestro Señor, acercaos más y más a mí, poned en mí vuestras cargas, arrojad todo el peso en mí, no soltaos de mí ni por un momento. Esto nos dice sublimemente su palabra en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Porque si creemos en Él, estamos aferrados a Él, porque también los hijos de Dios
y Dios es nuestro Padre. Pocas veces agradecemos el haber recibido vida por medio del Espíritu Santo. Y el Evangelio de Juan nos lo dice claramente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. En el versículo 16 de Romanos 8 nos habla también de que Él es nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nosotros herederos suyos. Suya es la vida eterna y nuestro el privilegio de tenerla por la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Es lo que nos da derecho a los hijos a tener acceso a la presencia del Padre cuando oramos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y podemos sentir la abundancia del amor al creer en las promesas que nos da. Pues el Padre mismo nos ama, nos dice su palabra. Podemos llegar a la intimidad de hijos como niños pequeños que confían plenamente en lo que su Padre les va a dar, lo que su Padre dice. En Gálatas también nos dice: por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. También y otra vez clama: Abba, Padre. El Espíritu nos confirma la dependencia para auxiliarnos a obedecer su voluntad. Gracias. Es el Espíritu el que nos redarguye de pecado, el que nos dice lo que somos, si estamos dentro o estamos fuera del cristianismo, de ser seguidores de Cristo. Voy a concluir, hermanos, y permitidme que os diga que habrá un momento en que el padre de familia se levantará y cerrará la puerta celestial. Deja que caiga todo el peso de esta consideración sobre ti. Esfuérzate, querido amigo y hermanos que estáis aquí esta mañana. No pierdáis ni pierdas un momento. Habrá un día en que el padre de familia se levantará con toda certeza y no sabemos cuándo será. Considera la felicidad, la alegría de aquellos que ya están dentro, aquellos que están detrás de esa puerta celestial, que ya están con el Padre. Ten el pleno conocimiento de que aquellos que están con nuestro Padre Celestial, todos sus pecados ya han sido perdonados. Tienen también la certeza de tener todo el amor de Dios y la seguridad de una felicidad absoluta para toda la eternidad. Hay un libro en la Biblia, Oseas, que me llama la atención, sobre todo Oseas 11, el versículo 4, que nos dice cómo nos llama Dios a los creyentes. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Así nos ha traído Dios Padre muchos días de nuestra vida. Muchos días nos hemos olvidado por completo de quién es Dios, de que Dios es el que nos escogió antes de la fundación del mundo, el que nos alimentó,
el que nos protegió, el que nos preparó. ¿Cómo podemos no darle gracias cada día, desde el pronto amanecer hasta que se oculte el sol, por todas las bendiciones, por todas las misericordias, por todas las bondades, por todas las oraciones contestadas que hemos recibido desde siempre? Considéralo, amigo y hermano, que estás aquí esta mañana. Considera lo que es posible para ti hoy. Hoy es el día de la salvación, si pones tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate en ello y por ello, con toda tu alma y con todo tu ser. Justo cuando creas que estás a punto de caer, que ya no te quedan fuerza, que estás desesperado por cualquier cosa, aparecerá una mano, que es la mano de nuestro Padre Celestial, que nos agarrará con firmeza y nos llevará a través de la puerta celestial. Y esto es unirse a Cristo con sinceridad, aceptarlo como Salvador. Él nos dará el Espíritu que nos librará y nos levantará de las mayores caídas hasta llevarnos al hogar celestial. En nombre de Dios, te lo ruego, esfuérzate. Esfuérzate en entrar por la puerta estrecha, creyendo en Jesucristo. Ven a la cruz con fe y arrepentimiento y serás salvo y llamado hijos de Dios. Amén. Amén.